Hola chicos, en esta práctica dirigida número 3 vamos a hablar sobre morfología. La morfología es el estudio de la estructura interna de las palabras y las palabras están compuestas por uno o más morfemas. En este sentido, el objeto de estudio de la morfología es el morfema, que es la unidad discreta y mínima de toda lengua y que posee significado. Si miramos el ejemplo, árbol es un morfema y es otro morfema que forma la palabra árboles, ¿no? Entonces, árboles estará compuesto por dos morfemas. Y estos dos morfemas no se pueden descomponer en unidades significativas menores. En ese sentido, una palabra puede estar conformada por solo un morfema, como árbol, pero no todo morfema es una palabra, como en el caso de es. Si observamos los siguientes ejemplos, pez, libro y cafecito, podremos determinar que dos de ellos contienen más de un morfema. En el caso de pez, pez constituye solo un morfema. En el caso de libro, tenemos dos morfemas, uno al que vamos a llamar raíz, lib, y otro al que vamos a llamar sufijo de género masculino, o. Y cafecito contiene tres morfemas, café, que es la raíz, cid, que es un sufijo de diminutivo, y o, que es el morfema de género masculino en español. Entonces, aquí tenemos tres morfemas. Algunas ideas importantes que tenemos que tener en cuenta vienen a continuación. Primero, en palabras como libro o cafecito, el morfema o, como ya lo dije, significa lo mismo. Señala el género masculino en el español. Sin embargo, es posible que dos o más morfemas que tienen la misma forma pueden aportar distintos significados. En el caso de afónico, la A significa ausencia de o carecer de algo, que en este caso sería carecer de voz. En cambio, en amueblado, ese morfema A, que es un prefijo, porque se añade antes de la raíz, ya lo vamos a ver más adelante, significa que se hace o se vuelve. Además, un mismo morfema puede presentarse de distintas formas, pero expresar un mismo significado. A estas distintas realizaciones de un mismo morfema las vamos a llamar alomorfos. Si miramos la lista de palabras de A, que es el paradigma de flexión del verbo dormir, nos vamos a dar cuenta que tenemos tres alomorfos para un mismo morfema. El verbo dormir tiene como raíz dorm, pero cuando lo conjugamos, tenemos de duerme, dormimos y durmió. Y aquí los alomorfos serían duerm, dorm y durm. En el caso de la lista de palabras de B, tenemos palabras que están en plural. Y en algunos casos añadimos solo la S, como en manos o en mesas, pero en otros casos añadimos ES, como en el caso de árboles y de canciones. Entonces, aquí S y ES no son morfemas diferentes, solo son alomorfos de un mismo morfema, del morfema plural masculino en español. Los morfemas pueden clasificarse de distinta manera, dependiendo de si necesitan estar ligados a otro morfema o no para constituir una palabra. Pueden ser morfemas libres o morfemas ligados. Un morfema libre necesitará siempre de estar unido a otro morfema para formar una palabra con significado completo. En cambio, los morfemas libres aparecen aislados y forman por sí solo una palabra. En este grupo tenemos a las conjunciones, las preposiciones, algunos pronombres, algunos determinantes, algunos nombres o sustantivos y algunos adjetivos. De acuerdo a su contribución al significado de la palabra, los morfemas se pueden clasificar también en raíces y afijos. Las raíces podrán ser libres o ligadas, dependiendo de si necesitan o no estar ligadas a otro morfema para constituir una palabra. En el caso de pan, pan es una raíz libre, mientras que gat es una raíz que necesita de otro morfema para completar su significado y formar una palabra.
En cambio, los afijos serán siempre ligados. Hay 3 tipos de afijos de los que vamos a hablar en nuestra práctica dirigida. Los prefijos, que se colocan antes de la raíz, los sufijos, que van después de la raíz, y los infijos, que cortan una raíz, es decir, van en medio. Dependiendo del tipo de significado que posean, los morfemas pueden clasificarse en derivativos y flexivos. Los afijos de derivación van a transformar el significado original de la raíz y en algunos casos también cambian la categoría gramatical de la raíz. Los afijos de flexión, en cambio, nunca transforman el significado original de la raíz ni su categoría gramatical. En los ejemplos que pueden ver en pantallas, tenemos 2 palabras que han sido segmentadas en morfema y cada morfema se ha clasificado según el contenido visto anteriormente. Así, en la palabra inutilizable tenemos 5 morfemas. In, que es un morfema ligado, afijo, léxico, es prefijo porque se va a colocar delante de la raíz y es un morfema derivativo. Útil es la raíz, es una raíz libre, y léxico. Is es un afijo ligado de tipo afijo, léxico, sufijo porque va después de la raíz y un morfema derivativo. A es un morfema ligado, afijo, gramatical, sufijo y un morfema flexivo. Finalmente, ble es un morfema ligado, afijo, léxico, sufijo y derivativo. Bueno, finalmente, según la tipología morfológica de las lenguas, estas se pueden clasificar en lenguas aislantes cuando poseen un morfema por palabra, tal es el caso del japonés o el tagalo. Pueden ser lenguas sintéticas si poseen muchos morfemas en una sola palabra, como el español, el turco, el inglés. Podemos encontrar lenguas aglutinantes cuyos morfemas poseen un solo significado, como el quechua y el aymara, y lenguas fusionales donde los morfemas poseen más de un significado, como el caso de las lenguas indoeuropeas, como el español y el portugués. Bueno, chicos, eso sería todo. Ya en nuestra sesión de Zoom vamos a desarrollar algunos ejercicios para segmentar palabras en morfemas y clasificarlos, así como aclarar algunas dudas si las hubiera y hablar un poco sobre cómo deberían desarrollar el análisis morfológico de las palabras en sus próximas evaluaciones. Gracias.